Bueno, y hermanos, dice la palabra del Señor que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Claro que sí, en nuestro corazón hay gozo y de tal manera vamos a iniciar este servicio con la lectura. La lectura va a ser en Romanos 1, del 18 al 32. ¿Sí? Vamos a darte un poquito de espacio y aprovechamos para saludarte, para que tomes tu Biblia y vamos ahorita a empezar con esta lectura. Bueno, hermanos, esperamos que estén bien, ¿verdad? Y vamos a dar inicio a esta lectura. En el número 18, el título se llama La culpabilidad del hombre. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles en él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el número 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que les practican, dice, en los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Vamos a hacer una oración para poder continuar después con el plato fuerte que sabemos que es la palabra, y también tenemos unas alabanzas. Señor Padre bendito, estamos delante de ti ante tu presencia, papá, dándote las gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido para con nosotros. Bendice tu casa, bendice tus hijos, papá, bendice tus siervos, papá. Bendice también todas nuestras generaciones, Padre, todos nuestros hijos, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, papá. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado, Señor, que hay dentro de nosotros, papá. Y también, Señor, a quitarlo, Señor. Ayuda a hacer esa conciencia, Señor, que viene solamente de ti, y a ir eliminando, Señor, esas cosas que no te agradan, papá, y que están mal delante de ti, papá. Ayúdanos a perfeccionarnos cada vez más en tu obra, Señor, y en tu voluntad. Que todo lo que hagamos, Señor, sea procedente de tu Espíritu, Señor, y que tú sigas siendo esta guía para nuestras vidas. Perdona nuestras ofensas, papá, y quita todo estorbo, todo aquello malo que esté en nuestra vida, Señor, que a ti no te agrada. Porque te lo pedimos, Señor, en el infinito nombre de tu Hijo Jesucristo, para quien es la honra, la gloria y toda la sabiduría, Señor, sea contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga esta mañana.
Le damos gloria a Dios por este día tan hermoso que nos ha permitido a ti y a mí hoy levantarnos, ver la gloria de Dios a través de la familia que tenemos, a través de nuestros hijos, de nuestra esposa, de todos aquellos en la cual nosotros siempre anhelamos y pedimos a Dios precisamente para que Él nos ayude a resguardar y nos ayude a cuidar. En este día vamos a tener un tema bastante importante, sumamente tal vez delicado, y espero que con este tema no nos sintamos ofendidos o nos sintamos un poco incómodos, pero que realmente sea para edificar nuestras vidas y que nos ponga a permitir redirigir en nuestro camino para el bien de nosotros, porque el propósito de Dios hacia nosotros es que nos vaya bien, siempre. Pero obviamente para que eso suceda nosotros tenemos que estar bajo reglamentos para con Dios, es en obediencia. Y el tema es el pecado. Dice el significado que el pecado es errar en el blanco. Si lo queremos verlo ilustrado, es una forma de ver un objetivo en la cual tenemos que siempre dar en él, o sea, un objetivo de ganar, y constantemente cuando tiramos pues nos encontramos que fallamos constantemente. ¿Por qué? Porque nunca estamos precisamente bajo lo que Dios nos está pidiendo. Y eso mismo también dice que es quebrantar o transgredir la ley de Dios. Esa es la palabra correcta del pecado. Pero yo quiero irme y hablarte del por qué pecamos, por qué erramos. Y eso está determinado bajo estatutos, normas que Dios estableció, pero no nada más en la cuestión de la divinidad. Creo que cuando tú y yo transgredimos la ley humana, en la cual hicimos algo mal delante de lo que las autoridades determinan, no sé, pasarnos un alto, haber tomado algo ajeno, pues obviamente todo eso trae una consecuencia. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos leyes que determinasen nuestra conducta, posiblemente este mundo estaría completamente desenfrenado. Y la palabra sí lo dice: un pueblo sin ley está desenfrenado. Y eso es lo que Dios envió como leyes. Y quiero irme un poquito entrando en ello. La Biblia fue hecha con casi hace más de 1000 años. Se tardó más o menos 1000 años en ser hecha. Fue en el año 900 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo. Hubo un rey en la cual invitó a 70 sabios para que tuvieran en sus manos todos los escritos del Antiguo Testamento, lo pusieran en el orden. Venían en traducciones como en el hebreo, en el arameo y en griego, y es lo que hoy estamos disfrutando tú y yo como el Antiguo Testamento, que fue lo primero que se instituyó. ¿Y con cuál era el propósito? Dárselo al pueblo de Israel para que tuvieran una guía más clara de cómo ellos caminar dentro de lo que Dios había determinado para ser bendecidos. Pero te hablaba yo de que cuando se determinaron estas leyes humanas, en las cuales hoy nos rigen en muchos países, fueron tomadas precisamente por las dogmas que Dios determinó hacia el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que fuéramos esto. Dicen que la primera ley humana fue hecha en el año 621 antes de Cristo. Te das una idea de que ya para entonces la ley de Dios ya había sido determinada. Pero lo que quiero poner en un contexto es que todo lo que en este mundo tenemos, hubo alguien que vino a determinar para que nos fuese bien, para que tuviéramos una guía y no erráramos al blanco. Y cuando Moisés recibió la primera escritura de reglamentos, en esos 10 mandamientos, hubo más de 621 vamos a decir anexos para que el pueblo tuviera control en todo, para que tuvieran una vida plena y no tener que salirse del mismo para que nos fuese bien. Esto te lo pongo porque necesitamos empezar a entender por qué
tanto la ley humana como el pecado tienen algo de mucha similitud y no entendamos mal lo que Dios creó desde un principio. Una cosa es, el pecado se determina como una ley divina, porque estamos desobedeciendo lo que Dios nos indicó a aquellos que creemos en Él, y obviamente eso nos hace pecar delante de su mismo. La ley, tanto divina como la humana, son normas, son reglas, son principios de conducta. Y por eso el por qué nosotros tenemos que empezar a vivir con esa plenitud. Pero la lectura bíblica que iniciamos, en la cual nos leímos en el principio, que está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, de los versos 16 al 32, ahí habla de la conducta humana, de cómo debemos nosotros de determinar cómo vivir. Y si pusiste atención, pues realmente vienen muchos requisitos o muchas reglas en la cual creo que muchas de ellas en algún tiempo de nuestra vida hemos transgredido la ley de Dios. Por eso el por qué se le llama pecado. Y la mayoría de ello determina que si tenemos pecado, obviamente es muerte. Pero vamos a leer en el libro del Génesis, por favor, en el Génesis 2, 16 y 17, ¿qué nos dice la palabra ahí, por favor? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La ley de Dios determinó a los primeros que fueron creados por Dios y les puso una regla y una norma de vida, de conducta, y les dijo muy claramente que si comiesen de ese árbol, obviamente, ciertamente morirían. Nuestra desobediencia en sí nos aparta de Dios, porque obviamente Dios no puede estar juntamente con los que son pecadores. Y bajo eso yo quiero que empecemos a entender lo importante que es esta palabra pecado para los creyentes, para los que amamos a Dios y queremos redirigir nuestra vida, porque queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Y vamos a leer en Primera de Juan 3:4, ¿y qué nos dice la palabra ahí, por favor? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe toda la ley, ¿sí? Y obviamente nosotros en su mayoría, digo, no quiero yo ser la excepción, pero yo he cometido muchos errores y obviamente he estado en pecado. Mas conforme he tenido la oportunidad de conocer la palabra, Dios nos empieza a dar oportunidades para hacer las cosas mucho mejor. Y obviamente eso nos va llevando a un punto de mucho amor. Vamos a leer Isaías 59, 1 y 2, por favor. ¿Qué nos dice la palabra ahí? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros nos apartamos de Dios al momento de desobedecer, al momento de no hacer lo que Él nos está invitando que hagamos para bien de nosotros. Acuérdate que esto es hablar directamente hacia nosotros. En automático, lo que tú como autoridad delegada de Dios, estoy hablando específicamente ahorita a los hombres, que realmente somos, vamos a decir, sacerdotes de nuestros hogares, y Dios determinó que el hombre es la cabeza de la familia. Si nosotros erramos constantemente y constantemente estamos cometiendo pecado, pues obviamente estamos poniendo en riesgo todo lo que Dios nos puso en nuestras manos, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios estableció para bien de nosotros. Eso en Génesis, lo que habíamos leído ahorita precisamente en Isaías. Pero vamos a leer Romanos
Otra vez, Romanos 1:32, ¿qué nos dice la palabra ahí? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A ti y a mí nos ha pasado infinidad de veces que vemos a alguien cometer pecado y a veces criticamos, mas no hacemos nada ni buscamos la manera de ayudarle a corregir el error que cometió, mas participamos tal vez burlándonos o tal vez dando por hecho que si lo hace pues es problema de él. No, aquí la palabra muy fuertemente dice, no solo la que hace, sino que también se complace con todos los que la practican. Vamos, todos los que estamos alrededor, que lo vimos, estamos estando en ese mismo pecado. O sea, no nos exime de esa responsabilidad. Hay muchos dichos en el mundo que habla de eso y no podemos ser exentos de esa situación. Creo que empieza a clarificarse muchas cosas que tú... En Primera de Juan, en el capítulo 1, en los versos 8 y 9, ¿qué nos dice la palabra ahí, por favor? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces, y lo digo porque lo he dicho, y por eso no quiero ponerme fuera de lugar. En ocasiones decimos, bueno, es que sí mentí, pero fue una mentirita piadosa. Es que sí he pecado, pero yo soy bueno. Yo no le hago daño a la gente. Y empezamos a justificarnos en nuestro interior lo que no es justificable. Por eso la palabra de Dios en este versículo nos dice muy claramente que no nos engañemos nosotros mismos. Vamos, ya si tú mismo te crees la mentira, cuidado, creo que no estás caminando en forma correcta para que seas bendecido tú y todo lo que tienes a tu cargo como jefe de familia o en este caso parte de una familia completa, porque a veces dicen que la maldición o la bendición viene de la palabra de Dios, pero obviamente cuando Dios se aparta de nosotros para que nosotros pasemos la prueba solos, entonces empezamos a decir que es por X, por fulano, por mangano, pero nunca lo determinamos nosotros como algo que nos va a pasar, que nosotros lo estamos creando. Y vamos a leer en Romanos 5:12, ¿qué nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:12, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí es donde empieza la clave y quiero que pongas mucha atención en esto porque creo que hemos oído hablar tanto de Jesús como el Mesías, como el Salvador, y lo voy a decir con el debido respeto. He platicado con mucha gente que se ha convertido al Evangelio, que tiene ya algunos años conociendo de la palabra de Dios, que a veces ya el hablar de este tema para ellos ya es algo como normal. No le dan la intensidad y la importancia del por qué Jesús vino a esta tierra a justificarnos a ti y a mí, porque si realmente Jesús no hubiese venido, tú y yo estuviéramos condenados a una muerte eterna. No tendríamos ninguna oportunidad ante Dios y cada vez que nosotros seguíamos errando del blanco y seguimos pecando, nos vamos hundiendo cada vez más y obviamente nuestra salvación, nuestra alma no está asegurada para poder reinar juntamente con Dios. Jehová, el Padre, determinó enviar a Jesús para que Él fuera intercesor, Él viniese a enseñarnos cómo vivir en esta tierra y cómo poder caminar en esta tierra con la rectitud que el Padre le enseñó a Jesús. Entonces yo no quiero que perdamos ese
ese objetivo, y por eso te estoy invitando a que tú mismo ahorita lo volvamos a repetir. Me gustaría que volviéramos a leer precisamente ahí en Romanos 5:12. Por favor, volvamos a poner atención en este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó porque desobedeció. Pero Cristo Jesús, vino a nosotros y Él nos vino a salvar. Eso lo vamos a ir viendo y analizando. Por eso quise volverlo a repetir, para que sepamos que si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos muertos. Así de sencillo. No hay otra forma de llegar al Padre más que a través del Hijo, que es Jesús. No hay otro medio, no existe ningún otro canal, no importa que te digan las doctrinas de otras personas, no hay otra forma. La palabra de Dios dice muy claramente que solamente es a través de Jesús. Pero vamos a leer Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente a través de Jesús. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a pagar por nosotros, para nuestra salvación. Por eso te digo, no se te olvide lo importante que fue el que Jesús viniese, nos enseñase cómo vivir en esta tierra en rectitud, en obediencia a Dios, y obviamente cuál va a ser nuestra recompensa: una salvación eterna, una vida eterna. ¿Dónde? Juntamente con el Padre. Pero si Él no hubiese venido, nosotros no hubiésemos tenido esta oportunidad. Por eso en Romanos, que acabamos de leer ahorita, pues obviamente nos habla muy claramente de ello. Pero ¿qué nos dice Romanos 5:8, por favor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta la actualidad, yo no quiero hacerte que te hagas un santo. Bueno, la palabra santo quiere decir apartado. Si tú decidiste apartarte del mundo y tratar de vivir con la mayor rectitud posible y estar bajo las reglas que Dios ha puesto, que podamos vivir sin hacer mal a nuestro prójimo, que ahí es donde está determinada la mayor parte de nuestra obediencia hacia Dios, porque si tú obedeces a tu prójimo, lo amas como a ti mismo, estás cumpliendo la mayoría de la ley que Dios determinó. Pero si nosotros no entendemos cuán grande es el amor del Padre que nos envió a Jesús, ¿sí? Y a pesar de que estamos ahorita en pecado, nos da oportunidad todos los días venir a su presencia, declarar nuestros pecados a Él, a ninguna otra persona, quiero aclarar muy claro. La conversación es entre tú y Dios, intercediendo a través de su Hijo Jesús. Pero tú tienes que hablar directamente con Él y tú declararle. No necesariamente todos tenemos que enterarnos de lo que hiciste es bueno y malo. Y alguna vez escuché a alguien decir, bueno, ¿a poco Dios perdona todo? ¿Sí? Hasta los más viles, aquellos que han hecho cosas que son inimaginables o algo que es terrorífico, hasta si ellos se arrepienten de corazón y vienen a los pies de Dios a través de su Hijo Jesús, Él determinará y de esos pecados los salvará. Eso no quiere decir que cuando lleguemos al juicio final Dios no nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Seguramente nos va a pedir cuentas, pero tu alma, que es la más importante para la vida eterna, las acabas de salvar cuando tú declaras tus pecados y le dices a Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque realmente Él, a través de Jesús, es el único que puede perdonarnos. Vamos a leer Romanos 5:15. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén.
quiero tratar de ayudarnos un poco para entender este versículo que es hermoso. Cuando Adán transgredió la ley de Dios al momento de comer de ese árbol que Dios le había dicho que no, él no tuvo la oportunidad de ser honesto con Dios y desobedeció a Dios en esos momentos, y por ello obviamente fue destituido de la gloria de Dios, y en automático todas nuestras generaciones caímos precisamente en ese pecado original y perdimos. Pero ese amor tan grande que Dios tiene con nosotros, ese don que Dios tiene, nos dio su gracia y nos lo vuelve a enviar a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a enseñarnos cómo vivir en esta tierra, cómo hacer que seamos dignos delante de Dios. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a enseñarnos a través de su vida cómo podemos ser agradables a Dios. Y eso es muy importante para mí, para ti, es importantísimo. Y vamos a leer lo que nos dice Juan 3:17. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A través de Jesús tenemos esa salvación. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Si tú no conocías a Jesús y esta es la primera vez que estás escuchando de Él, de esta forma, acércate, pregunta a través de la palabra. Y si aún no puedes discernir bien, acércate con alguien que conozca de la palabra. Búscale y que Él te explique cuán importante es Jesús en nuestra vida, para la oportunidad que Dios nos está permitiendo de ir a esa salvación eterna, que nuestra alma esté completamente libre. Pero antes de terminar con el último de los versículos, yo quiero hablarte de uno que es el que más me sorprende a mí, que está en el mismo Romanos 1, pero en los versos 29 y 30, dice, porque yo quiero que quedes muy claros en esta situación. Todo lo que te he estado hablando hasta ahorita, tenemos la oportunidad de salirnos de ese pecado, pero si tú y yo seguimos en pudiéramos tener un problema fuerte. Dice en el 29 dice, estando atentos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, magnificencias, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto normal, implacables, sin misericordia. Todo esto es lo que nos hace estar fuera de Dios. Si en algo de esto tú estás incluido, tienes oportunidad de arrepentirte de corazón, de presentarte delante de Dios y decir, Señor, perdóname, tal vez desconocía que estaba haciendo esto, que transgredía tu ley hermosa y en la cual yo quiero tener ahora el beneficio de ser tu hijo para poder tener esa vida eterna que tanto he escuchado y quisiese tener. Pero vamos a terminar esta predicación y vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y los versos 18 y 19. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si tú entras y escuchas la palabra de Dios, escudriñas la palabra, mucha gente malentendemos que todo lo material supera cualquier cosa, y en realidad lo más importante para nosotros es que Jesús vino a esta tierra, vino a enseñarnos a caminar en ella sin pecado, vino a derramar su sangre preciosa en esa cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos limpiados de todo pecado y nos pudiéramos presentar delante del Padre
limpios y podamos recibir esa gracia hermosa que es un regalo no merecido, pero por la gracia de Dios, por el amor que el Padre tuvo, por el sacrificio y la obediencia de Jesús, tú y yo podemos tener ahora una salvación eterna. Nuestra alma puede estar delante de Dios limpio. La palabra pecado es sumamente fuerte. No es un simple comentario, trasciende mucho. Si tú y yo podemos redirigir nuestra vida, hay oportunidad. Dios nos está dando esa oportunidad de tener esa salvación. Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Primero, pidiéndole a Dios perdón. Y si es la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, yo te invito a que repitas después de mí y con eso terminaremos este servicio. Padre, queremos pedirte perdón por todos los pecados que he cometido, Señor. Me presento delante de ti, declarando a Jesús como mi único Salvador, y que a través de esa sangre preciosa, en la cual fue derramada en la cruz del Calvario, yo hoy declaro que soy hijo tuyo, y que a partir de ahora seré siempre obediente a ti. Caminaré bajo tus estatutos. ¿Para qué? Para ser bendecido y que mi alma pueda estar en la eternidad juntamente contigo. Que este día, Señor, todos los que estamos en este momento recibiendo de tu palabra, la bendición tuya venga sobre cada una de las familias representadas. Llena nuestros corazones, llena nuestra vida de ese gozo que nos abre el entendimiento espiritual de saber que tú has dado todo por nosotros y que lo único que pides de nosotros es obediencia. Y que a través de tu palabra hoy la he comprendido y la empezaré a poner en el orden que tú has indicado. Guíanos, Señor, a toda justicia, a toda verdad. Porque todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga.